Esto es Palo Salva Fútbol Podcast. Historias, entrevistas, actualidad y mucho más. Con la conducción de Cristian Tonchev y Mariano Cornago. Palo Salva. A veces. Riquelme, palo, gol. Acá estamos, Palo Salva de nuevo, Chaquito Tonchev de nuevo, ojos pegados de nuevo. ¿Cómo estás, Chaquín? Ojos abiertos, Mariano. Buenas tardes, buenas noches, buenos días a todas las personas, amigos, compañeros, gente que nos conoce, que desconocemos, pero que nada, que desde el corazón y desde la afinidad del fútbol modesto nos hacemos compañía. Buenas tardes, ¿todo bien, Mariano? Aquí estamos con calorcito, ya te veo ahí de musculosa. Hoy, Chaquito, vos sabés que tenemos un capítulo a ver, todo lo que hemos andado alguna vez en el fútbol modesto, y viste, por ahí a nivel elite siempre hay un intermediario, un representante, viste, toda esa gente que muchas veces, viste, te favorecen en contra, diría un filósofo contemporáneo de Nogoyá. Y bueno, hoy vamos a hablar con Jaime Barceló, que él ha intentado siempre buscarse su propio club y demás a través de mandar currículum, contactarse directamente con los clubes. Y bueno, Chaco, ¿vos alguna vez te pudiste, usaste esa forma, te contactaste vos solos o cómo generalmente hacías vos? Futbolista modesto, es imposible que no haya pasado por esa posibilidad de buscarse la vida. Recuerdo, había una página, My Best Player, algo así, My Best Play, donde te registrabas y bueno, a partir de ahí supuestamente te veían representantes y te contactaban. Bueno, creo que en alguna ocasión, en algún episodio hemos comentado la anécdota Sí. que se comunicaron y me querían llevar al John Boy, al Chelsea, y que no sé qué, no sé cuánto, y eran unos tremendos atorrantes los muchachitos que se querían aprovechar de la ilusión de las personas. Pero por supuesto que como modesto, como personas de este fútbol, he intentado las estrategias legítimas, porque al fin y al cabo son legítimas, honradas de nuestras personas, en el cual nos buscamos la vida. Y a día de hoy, ya con un paso casi finalizando la carrera como futbolista, la obligación a seguir buscándosela como entrenador o como buscando trabajo es algo diario, es un día a día, un hábito, no solamente nosotros, sino ya cada persona utiliza ya estos medios. Y bueno, Chaquito, lo que decís, todos hemos, viste, intentado buscar la vida, buscando la forma de contactarse con clubes y demás, pero bueno, hemos tenido la suerte, no sé si decir mala suerte, pero hemos compartido representantes un tiempito, no vamos a decir el nombre, pero yo la verdad que lo recuerdo con cariño y me genera una sonrisa cada vez y me No, pregunto, ¿dónde estará en este momento? ¿Viste? Porque ay, una Diosito. característica del representante que teníamos con Cristian era que no es que había mucho red en ese momento, pero no tenía dirección de correo electrónico, se manejaba, él iba a los clubes con su auto y ahí hacía todo. Y bueno, no sabemos en este momento qué será su vida, ojalá le esté yendo bien. Sí, ojalá le esté yendo bien, pero no, sí, él se lo recuerda anecdóticamente con una sonrisa, está claro, porque claro, formó parte de la experiencia y desde esa experiencia uno también creció, así que no sé qué será el paradero de esta Del persona. mítico. Del mítico, 100 metros no me ganan, ¿eh? El crack. Y bueno, vos sabés, Chaco, el jugador que llevó al límite esta forma al límite no sé, en el buen sentido, hay un jugador que hay una serie en Netflix ahora que salió, se llama, no sé si escuchaste, Carlos Enrique Raposo,
Él es brasilero y estuvo casi 13 años de futbolista profesional, desde el 86 al 90 y pico, y él jugó en equipos como Botafogo, Flamengo, jugó en Puebla de Ajá, México, sí, jugó. La característica de este personaje era que él era amigo de futbolistas famosos, Romario, El Mundo, no sé qué, y él firmaba por los equipos, pero una vez que firmaba siempre se hacía pasar por lesionado, entonces nunca llegó a jugar ni siquiera un minuto. no, Fue no me digas. profesional por no sé si 13 años y nunca jugó, llegó a jugar un minuto. Es Carlos Enrique el Kaiser Raposo, es un jugador brasileño. Y dice que hay un documental en Netflix donde él mismo cuenta esa historia y dice que hubo un momento que estuvo a punto de llegar a jugar y lo habían dado en el equipo titular y cuando entró, antes de empezar el partido, se fue a pelear con la hinchada, se subió al alambrado, se peleó con la hinchada a propósito, lo expulsaron y así se salvó de jugar. Pero él se la pasó, dice, se la pasaba haciéndose lesionado para no jugar porque obviamente sus condiciones no eran muy buenas y en ese momento no era que había tanta información como ahora que podés ver. Así que se la pasó de futbolista profesional sin jugar un minuto. O sea que hizo una carrera de 13 años siendo amigo de los más influyentes del fútbol brasilero Sí, y sí. no jugó nunca y obviamente, pero siempre digo, qué generoso el fútbol, ¿no? Pero ¿sabes lo que dice él? Hay una frase que él dice, y bueno, directivo y demás, tantas veces engañaron a los futbolistas que yo vengo a vengarme, dice. Así que bueno, por un lado, viste, a veces que le robo la veo, viste. Qué bravo, muy bien, muy bravo. La verdad que lo vamos a intentar ver y conocer la historia de este futbolista. Sí, y bueno, Chaquín, también hubo un jugador africano que llegó a jugar unos partidos en la Premier League, también también en los 80 creo que era, que creo que se llamaba Ali Dia, y que también era en su momento, él decía que era primo de George Weah, ¿te acordás que jugaba en el Milán, que ganó la Copa? Sí, sí, el Claro, liberiano. como en ese momento no había mucha forma de saber o registrar si lo que ponían era realidad o no, llegó a jugar en el Southampton por creo que dos partidos, hasta que se dieron cuenta que era medio Qué madenga. bárbaro, ¿no? Y también yo Qué tengo bárbaro. conocido, Chaquito, que no voy a dar nombre obviamente, pero vos sabés que, viste, que a veces te armás tu video ahí para mandar a los clubes, qué sé yo, y una vez me pongo el video de esta persona que yo la conozco. Ah, Y, sí. y digo, che, ¿Comparte nacionalidad? comparte nacionalidad. Y lo veo y goles en el Monumental y digo, con la camiseta de River, digo, hijo de puta, pues si estamos jugando al mismo nivel, ¿Cuándo ¿cómo? fichaste? Así, hace cuenta que había puesto un video de Messi con su nombre, ¿viste? Así, No, y no sí, me Chaquín, digas. sí, bueno, ¿viste? A veces que la gente apura las opciones Qué así que bravo. vi un par de casos de eso que ponían imágenes de otros jugadores y le cambiaban el nombre, che. Che, Mariano, una pregunta. Ahora bien, tomando posición de que vos lo desconocés a este futbolista, Sí. puntaje del vídeo, del 1 al 5. Y, ¿Qué y, puntaje? y vos Un, imaginate, hacer el vídeo, está jugando con River, mete un gol en un Monumental y si lográ que no se den cuenta, tenés club seguro, ¿viste? qué cosa tiene este mundo, ¿no? Pero bueno, ahora cuando hablemos con Jaime, bueno, él nos va a contar cómo él lo hace, pero bueno, que ya que estamos, estos casos particulares Mencionarlo. que da risa, ¿viste? Y bueno, en el fútbol modesto hay veces que hay que rebuscarse como se puede, Chaquito. El fútbol moderno tiene estas cosas lindas que te hacen reír, así que Sí, sí. Así que la nada. disfrutamos. Bueno, vamos ahí a Buenos Aires a hablar con Jaime. Vamos, Mariano. Esto es Palo Salva. Palo Salva. Es el camino de lo que se disfruta. Por lo menos me pasa a mí eso. Yo no vivo cuantificando la carrera, porque Diego, ¿sabes qué nos hizo Diego? Diego nos conquistó el corazón a todos. Yo no sé la estadística de Maradona, la verdad, ni me importa. Viste que ahora se todo estadística,
ganó el 70%, qué sé yo, a mí me transmitió, a nosotros nos regaló cosas desde el fútbol, jugadores, Marcelo Troviani, yo lo vi a jugar y me encantaba cómo jugaba al fútbol. Entonces digo, qué sé yo, cuántos triunfos tuvo, pero hay Mario Alberto Kempes, ¿sabes? Yo soñaba ser Kempes, digo, cuando era chiquito. Son los jugadores que tienen esa cabeza diferente, ese talento, esa impronta, y el fútbol es muy interpretativo. Vos podés planificar todo, videoanálisis, neurociencia, todo lo que vos me digas. Pero a la hora de la verdad, el tipo dentro de la cancha ni él sabía que iba a hacer lo que iba a hacer. Entonces, el talento ese que fluye en estos grandes jugadores, en estos cracks, ahí está la enorme diferencia. Palo Salva, el podcast del fútbol modesto del Chaquito Tonchef y el Rifle Cornavo. Bueno, ya estamos de vuelta en Palo Salva y hoy, Cristian, vamos a dar una vuelta. Bueno, vamos a Buenos Aires y nos van a llevar una vuelta por Finlandia, así que presentale al invitado. Bien, Mariano, vamos a darle la bienvenida a Jaime Barceló, nacido en Nordelta, provincia de Buenos Aires, futbolista que, bueno, ha pasado por el ascenso, por el fútbol finlandés, así que nada, tenemos el gusto de recibir a Jaime. Jaime, buenas tardes aquí en España, allí buenos días seguramente en Argentina, donde te encontrás. Un placer saludarte, bienvenido a Palo Salva, ¿cómo estás? Bueno, ¿cómo están? Gracias por tenerme acá. Sí, acá ya casi la tarde, ya el mediodía, así que en un rato tocará ir a comer, pero bueno, ¿cómo andan todos por ahí? Por acá todo muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien. Justo estábamos hablando fuera de grabación un poquito y nos contaba que ahora le conté a la gente, estuviste por Finlandia, ahora estás en un parate y estás en el proceso de conseguir equipo. Así que contanos cómo va esa búsqueda, qué tenés pensado, ¿estás buscando salir de vuelta al exterior o qué tenés en mente? Bueno, sí, Finlandia tiene una particularidad y varios de los nórdicos que al tener tanto frío en invierno, el parate entre las dos temporadas es bastante largo, porque los torneos terminan a fin de octubre, principio de noviembre y recién vuelven a arrancar en abril. Entonces es un tiempo largo que uno tiene para, bueno, seguir trabajando en cosas que uno quiera mejorar y entrenando, pero también para hacer un poco de trabajo, de buscar oportunidades y ver qué le va a deparar para la próxima temporada, ¿no? Yo ahora, después de varios meses de estar contactándome y ese tipo de cosas, tuve algunas oportunidades tanto en Finlandia como fuera de Finlandia, que por A o por B se terminaron cayendo un poco, algunas de mi lado que no me cerraban, otras que a último momento en los equipos se han caído. Pero bueno, ahora sigo hablando con algunos equipos de Finlandia que también tienen la particularidad de que no cierra el mercado de fichajes apenas empieza el torneo, entonces tenés la oportunidad de llegar un tiempo tarde también a reforzar al equipo. Así que estoy intentando ver si puedo cerrar algo por ahí. Y bueno, porque hay una particularidad con Jaime que sabemos que él tiene un método de enviar currículum como si buscara un trabajo y hemos leído que llegaste a mandar más de 1000 currículum a diferentes clubes. ¿Cómo organizás eso y cómo funciona? ¿Te sirve? ¿Cómo te ha ido con eso? Sí, bueno, lo de 1000, no sé si es el número exacto, era más una manera de decir, pero sí habré mandado algunos 400, 500 mails, así que sigue siendo un buen número. Nada, un poco, supongo que ustedes tienen un poco la experiencia también de que cuando no estás en el primer nivel, en las primeras divisiones, uno tiene que rebuscárselas y trabajar un poco más por uno mismo para conseguir las oportunidades, ¿no? Sea mediante contactos en común, algún entrenador o ex entrenador suyo, algún compañero, algún amigo que les pueda facilitar algún contacto en un equipo. O si no, también otra manera que a mí me pasó es que yo salí de inferiores, la verdad que no tenía muchos contactos previos que me puedan dar una mano. Al mismo tiempo, al no ser nadie, entre comillas, en el mundo del fútbol, tampoco es que los representantes te dan tanta bola, ¿no? Por naturaleza del trabajo, no por nada más. Entonces, se me ocurrió la idea de un poco decir, bueno, voy a ir yo un poco tocando las puertas. Y nada, me armé mi video de highlights, de jugadas destacadas. También en ese momento un pequeño CV, ahora un poquitito más amplio, de mi experiencia que había tenido en equipos previos, algunas estadísticas y ese tipo de cosas.
Y empecé a buscar contactos en internet, un poco rebuscándomelas un poco, para enviárselo a los mails. Y después mandaba un montón de mails y a ver qué respondían. Son anécdotas que creo que todo futbolista del fútbol modesto ha hecho cosas iguales, similares, parecidas, y que, claro, la gente que obviamente no conoce el fútbol modesto, desconoce realmente, no lo sabe. Y nada, Jaime es un claro ejemplo de lo que es el fútbol modesto y nada, todo lo bueno que con eso lleva al sobresalir adelante. Jaime, Déjame preguntarte por preguntar tus una inicios. cosita, Chaco, sobre el De- currículum. Viste que claro, como cualquier currículum de trabajo muchas veces se le infla un poquito, ¿viste? Muchas veces, ¿viste? claro. Uno va a pedir trabajo y habla 5 idiomas, en realidad habla uno y sabe 2 o 3 palabras. Y todo alguna vez, algún IVA le hemos puesto. ¿Se le pone, Jaime, o no? Viste que uno en el currículum de trabajo muchas veces incluso pone una descripción de cuáles son tus objetivos y cosas un poco más así. Yo la verdad que lo que encontré que funciona es que en el mundo del fútbol lo que están viendo son pocas cosas, entonces no le agrego tantas cosas como tiene el currículum de trabajo, sino que simplemente una pequeña biografía donde digo mi nacionalidad, altura, edad, etcétera, ese tipo de cosas. Después las experiencias que he tenido bueno, los equipos y algunas estadísticas. Sí es verdad que tal vez en las estadísticas uno, no que las miente, pero sí pone la que mejor le sirve, ¿no? Por ejemplo, en Finlandia el primer año, porque todavía estaba más o menos el COVID, jugamos relativamente pocos partidos, creo que fueron 14 partidos o 15 partidos, y en vez de poner que yo había jugado como el 80% de los partidos, no sé si eran 12, y en vez de poner que jugué 12 partidos, que parece poco, uno pone jugué el 80% de los partidos, que sigue siendo verdad, ¿no? Pero, pero bueno, más que eso, no, es más simple que uno de trabajo, sino que pones las cosas así, las experiencias, algunas estadísticas, y bueno, el link al video highlight también no puede faltar. Por ejemplo, buscar algún dato del club o de la ciudad para como incluírselo, como diciendo, ah, mira, está atento de lo que pasa en el club, o algo que pueda, ¿me entendés? Pueda llamar la atención de ellos para que contesten, o pones tus datos, tu información y ya está. Eso por ahí se lo agrego en el cuerpo del mail que les mando con el CV. El CV es el mismo para todos y no tardaría años en mandar. Pensá que no te responde la mayoría. O sea, si vos estás mandando a una liga que acorde a tu nivel, obviamente que depende de eso. Pero si estás mandando a una liga acorde a tu nivel, eh, donde por ahí te responde, no sé, 5 de 20 equipos, porque obviamente no todos te necesitan arquero. Pero tampoco tenés que mandar muchos, tampoco puedes estar haciendo tan personalizado. Y cuando escribimos la carta, todo hemos hecho, me incluyo, un copia y pega y le vamos cambiando, ¿viste? El nombre del equipo, ¿eh? Tampoco vamos. Sí, sí, obvio. Obvio, es el copy-paste, lo que cambio es el nombre del Ya querido, está. bueno, del Sí, inglés sí, sí, sí. pero querido y el nombre de la persona. Y después pongo en una parte que digo, me encantaría tener la oportunidad de mostrar mi talento y mi profesionalismo y el nombre del equipo. Entonces, Alguna vez, no sé si te pasó alguna vez, me pasó que me olvidé de cambiarle, ¿viste? Y sí, bueno, mandaba un equipo, por decirte, no sé, a Boca y seguía con el encabezado de River, ¿me entendés? Pero bueno, ¿qué va a hacer? no así lo que yo hice que después de un error, yo tenía en la parte esta que digo que ponía el nombre del equipo, lo tenía entre paréntesis, me encantaría formar parte de, entre paréntesis, nombre del equipo. Lo que hice en vez de eso fue sacar eso y ponerle your team, tu equipo. Sí, sí. Entonces, Para evitar, entonces si para me evitar. olvidaba de cambiar el nombre, pasaba. Me pregunto, el tema, bueno, currículum vitae es casi una necesidad, pero ahora mismo se utiliza mucho, además del currículum, de vídeos, las cartas, ¿no? Los cover letters. ¿Surten efecto esas cartas o no surten efecto? ¿Qué creen Eh, ustedes? no, la verdad que no sé qué cartas me estás Es hablando, como la así que presentación Es como tuya. la presentación. Hoy en día, además de tu currículum, hoy en día también, porque obviamente uno ahora también está cambiando de rol y está buscando obviamente abrirse camino como entrenador también. Y claro, ahora me toca enviar carta, currículum, experiencia. Y ahora, además de currículum, te piden cover letter, o sea, una carta.
Y digo, la madre que los parió tanto, tenía que escribir. Si yo lo único que quiero, y voy a ir a trabajar y a saber, a intentar expresar lo que uno entiende del fútbol, nada más. Por eso les Sí, pregunto, ¿viste? no, yo la verdad que en mi experiencia lo que más sirve, o sea, lo que es esencial es el video, es tener un buen video. Todo lo demás suma un poco, pero lo más importante es el video, porque al final es lo que ven y van a decir, bueno, me gusta, no me gusta, y ese tipo de cosas. ¿Y cuánto te contesta? Más o menos, dijiste que mandaste sobre 400. ¿Cuál es el promedio o cuántos te contestaron? Sí. Mira, la verdad que poco y también depende de qué liga estás mandando, ¿no? Yo estaba en la tercera de Finlandia y también puse a mandar un poco a otros países, ¿no? Y mandé a la segunda de Suecia, que es una liga que ya Suecia es más futbolística que Finlandia, entonces a igual nivel es un poco más, o sea, es un poco más Suecia y bueno, y estaba escalando un nivel, ¿no? Y de esa liga creo que mandé 30, son dos grupos de 15 me parece, así que mandé 30 mails y me contestaron 5, así que yo creo que ese es un buen número. Algunos te contestan, de ahí, de esos 5 hubo 2 nada más que tenían más o menos interés. El resto fue mira, nos gustó tu perfil, en este momento tenemos los cupos de arquero, porque yo también soy en una posición particular que hay poco espacio. Tenemos los cupos de arquero cubiertos, así que no podemos hacer nada. Lo guardamos para cualquier eventualidad. Pero bueno, hubo 2 que estuve hablando más con el entrenador de arqueros que estaban esperando que si se iba un arquero que tal vez se iba, se me abría la posibilidad de ir, aunque sea probarme lo que sea, pero no se terminaron yendo los 2. Pero bueno, ese yo creo que 5 de 30 es un buen número. Porque después si mandas una liga muy baja, por ahí te contestan 20 de 30 y quiere decir que sos o sea, que podés estar intentando en una liga un poco más arriba. O eso así lo veo yo. ¿Y tu experiencia con el equipo que arreglaste en Finlandia, cómo fue? ¿Ellos te contestaron? ¿Cómo fue digamos, el proceso ese? ¿Cómo se dio? Justo este es curioso porque no fueron ellos los que me contactaron a mí primera vez. Eh, yo había estado mandando un montón a un montón de lados, obviamente, y no sé mediante quién, pero se ve que le habían preguntado a algún representante que yo le había mandado o a algún director técnico que yo le había mandado. Le preguntaron, viste, justo hablaron, no sé, necesito un arquero, y le dijeron, mira, tengo les pasaron el contacto a alguien que yo había hablado y ellos me contactaron a mí. Pero bueno, también esto puede pasar, obviamente. Lo mejor es contactarse y armarse la red de contactos lo más grande posible, ¿no? Y la negociación porque vos lo hiciste vos, personal, no tenés, creo que hiciste la negociación vos o te la hizo alguien cuando para arreglar. No, la hice yo. ¿Y cómo es la negociación con directivos finlandeses? Porque uno por ahí está acostumbrado, no sé, argentino o, por ejemplo, a directivos más latinos. ¿Cómo son los finlandeses como directivos? Viste que uno siempre duda de los directivos. No sé por qué, no sé qué experiencia tenés con los finlandeses. Sí, no, allá la verdad que es gente muy honesta. No hay problema de ese tipo de cosas. Sí, obviamente que como en todos lados van a querer buscar lo mejor para el equipo, ¿no? Entonces, no es que va a ser fácil si no están alineadas las cosas que cada uno quiere. Pero por ese lado uno no tiene miedo de que pasen cosas raras como puede pasar en otros ambientes, más que nada en Finlandia, ¿no? Hay algunos lugares de Europa que sí también puede haber algo un poco más raro. Es más, tengo un amigo y un conocido de un jugador finlandés que ahora tuvo una experiencia en Grecia, la verdad que horrible, donde salió en varios, es francés, él salió en varios lados, no sé si lo habrán visto, pero bueno, medio que tuve una experiencia bastante fea con los directores, pero bueno, por suerte eso ya en Finlandia, la verdad que uno se despreocupa Hay que ir a Finlandia a jugar entonces. y por ese lado sí, pero bueno, también como todos lados tiene cosas buenas y cosas no tan buenas, ¿no? ¿Y por qué lado no, ¿Y por qué lado no, Jaime? ¿Qué nos podés contar? Bueno, pasa esto que Finlandia, a diferencia incluso de Suecia y de Noruega, no es tan futbolístico. Entonces, es un deporte que es como si acá vieras, no sé, por ejemplo, el básquet o el vóley, si lo querés comparar en cierto punto. Entonces, obviamente, no mueve tanta plata. Hay muchos equipos que no pagan o no pagan bien. No mueve tanta gente tampoco. Entonces, lo que hacen muchos de los jugadores finlandeses, incluso, que juegan en primera división, es juegan algunas temporadas que les vaya bien en primera división y se van a Noruega, se van a Suecia, se van a Dinamarca, donde son países mucho más futbolísticos. Y digamos, vos jugaste en la tercera, ¿fue? Cuarta y tercera.
Y digamos, la experiencia que tuviste, ¿te gustaría volver, intentar ir progresando ahí o Sí, mira, la verdad es que yo sí un poco intento, puedo volver a mi equipo, no está nada charlado, pero sé que tengo las puertas más o menos abiertas, la verdad que estuvo súper bien, tuve buenas temporadas, pero después de 2 años ahí estoy con ganas de buscar algo en la segunda, porque estuve entrenando con esto que les decía fuera de cámara, que estuve entrenando con un equipo de segunda de allá, que vi cómo era el nivel, que vi que podía ir allá y adaptarme y rendir bien ahí. Entonces, como para volver allá, y hubo interés también de algunos equipos de por ahí. Entonces, estoy buscando un poco hacer ese saltito y no estar otro año más ahí en tercera, que la verdad que por más que estaba muy bien, la cancha estaba muy linda, todo 10 puntos. Me pasó un poco que al ser uno de los refuerzos, obviamente, éramos 3 refuerzos nada más de afuera, siempre a uno de los refuerzos los llevan más si te llevan desde el otro lado del mundo, no es que yo soy un argentino viviendo en Finlandia, eh, te llevan para ser uno de los puntos más altos del equipo, ¿no? Y la verdad que estoy en un momento de mi carrera donde tal vez mi objetivo es ir a algún equipo donde no ser exclusivamente los puntos más altos, o por lo menos al principio, estar con gente que me empuje más a poder seguir mejorando y dar mi mejor versión, digamos. Entonces, en cierto punto, volver ahí este año es como sentirme un poquito estancado un año más en lo que quiero o el objetivo que me estoy proponiendo. digamos, y en cuanto ¿qué te encontraste en Finlandia en lo social? ¿Te gustó? Porque también puede ser, imagino yo, bastante frío. ¿Cómo encima una posición de arquero, que imagino que estás mucho tiempo ahí parado, ¿cómo fue esa adaptación a eso? Bueno, no, primero que nada es que los finlandeses son súper, súper amables y están súper dispuestos a ayudarte con lo que sea. Entonces, ante cualquier eventualidad, uno sabía que podía levantar el teléfono y avisarle a alguno y te iban a ayudar, más que estás en un país tan desconocido que a veces uno lo necesitaba. Pero también tuve la suerte de que los otros extranjeros, los 2 años, el primer año estaba yo, un español y un argentino, y el segundo año fueron 2 españoles conmigo. Entonces, nos hicimos un grupo, te imaginas, muy cerrado de todos los hispanohablantes, donde compartíamos prácticamente todo. Y nada, íbamos al gimnasio juntos, vivíamos juntos, íbamos al gimnasio juntos, íbamos al supermercado juntos, íbamos volviendo a entrenar juntos, hacíamos planes los fines de semana cuando no jugábamos partidos juntos, digamos. En ese sentido nos hicimos muy unidos. Entonces no tuve tanto este problema de decir me tenía que integrar a la sociedad. Y a mí me decís que son muy simpáticos, amables. A mí me dio la sensación, lo que conozco, como que son, no que no sean amables y demás, sino que por su cultura y demás son bastante fríos, de pocas palabras. Incluso yo tenía un amigo que era ahí de Finlandia y me dice, no, que incluso en las plazas hay bancos estos bancos que tenemos en la plaza en Argentina que son largos, ahí hay bancos como individuales porque la gente como que no habla entre ellos, ¿viste? Por ahí, entonces para que no se siente otro y que sea ese silencio medio raro, no sé, eso me contó, no sé si será verdad, no sé, vos me lo podés No, a mí me confirmar. han contado, yo no sé, pero hay veces que me han contado que tal vez se juntan 2 amigos a tomar una cerveza y no hablan y solo toman cerveza. O sea, se sientan en la mesa como, pero vas a tomar, ¿viste? Y prácticamente están callados y es la compañía nada más. Pero también a mí me tocó un equipo donde había muchos chicos jóvenes, entonces, viste que siempre el joven está tal vez un poco más, no está, no sé, no sigue tanto todavía las culturas de la sociedad como cuando uno va creciendo. Entonces, en ese sentido, no tanto, no lo vi tan así, pero bueno, obviamente sí son más fríos o de menos palabras que nosotros los hispanohablantes, ¿no? Me contaba así lo mismo, que dice que se junta un grupo de amigos en un bar y dice que por ahí pasan 10 minutos y nadie dice nada y dice, no, pero bueno, es normal. Sí, está bien estar en momento de silencio, si no hay nada para decir. Y bueno. Sí, sí, sí. Sí, eso me han dicho, no lo experimenté de primera persona porque te imaginas que además si íbamos a un bar o a juntarnos con los chicos, al estar los tres españoles, empezamos a hablar nosotros, entonces no le quedaba otro remedio que también seguir el tema. Y bueno, Jaime, nos estabas contando fuera de cámara que ahora también estás haciendo como, subís a TikTok, tú como estás haciendo videos y demás de rutinas y cosas de cómo es el día a día de un jugador de ascenso, jugador modesto, y contar un poco cómo empezó eso, la idea y cómo está yendo.
parecido a lo que queremos mostrar nosotros, que hay otro fútbol, hay otra forma de hacer las cosas que más allá de la elite. Sí, no, la verdad que eso empezó más que nada porque yo estaba con un poco de tiempo allá en Finlandia y mi novia que trabaja en una agencia con todo el tema de redes, me estaba presionando un poco diciendo tu historia le va a gustar a la gente, armate un TikTok, compartilo por ahí. Y bueno, y empecé un poco a compartir primero más por diversión, ¿no? Para pasar el tiempo de cómo era un día de partido estando allá, cómo era un día de entrenamiento, una rutina de gimnasio y cosas así. La verdad que le gustó bastante a la gente, tuvo bastante repercusión. Algunos videos se hicieron algo virales y, y bueno, y empezó a crecer esta comunidad detrás de esto con además mucha gente que me apoyaba o que le encantaba o que decía, viste, seguí haciendo eso, que es el sueño de muchos que no pudimos hacer, me encanta verlo por vos, viste, mensajes súper lindos que también te daban ganas de seguir haciéndolo. Y nada, siguió creciendo, la verdad que cada vez le di un poco más importancia porque cada vez era más gente la que estaba atrás de eso apoyándome y por suerte la gran mayoría de los comentarios, siempre alguno otro que no, pero la gran mayoría de los comentarios en todos los videos siempre son muy buenos. Y bueno, nada, y un poco empecé a contar la historia y la gente me preguntaba la historia, me preguntaba cosas de cómo eran las cosas, cómo era el fútbol allá, como, nada, un montón de cosas. Y ahora volví acá y seguí un poco haciendo lo mismo. Obviamente ahora no muestro cómo es un día de partido en Finlandia, porque no estoy en Finlandia, pero sí le seguí manteniendo al tanto un poco cómo es esto de contactar equipos, cómo busco los contactos, los entrenamientos que voy haciendo y ese tipo de cosas. Y nada, la verdad que está entretenido y es una forma también de mostrar un poco cómo es el fútbol fuera de lo que uno ve todo el tiempo, que es el fútbol de más alto nivel, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo es un día cuando estabas en Finlandia? ¿Cómo era un día normal, suponete, de entrenamiento? Contanos un poco. Nada, yo me levantaba tal vez no tan temprano porque estaba desfasado, viste, de horario con acá y yo tenía algunas cosas acá que tal vez algunos días no terminé, pero me levantaba alrededor, no sé, de las 9:30, 10 de la mañana, desayunaba algo y después había justo ese horario que todavía, porque yo estaba trabajando también remoto con una empresa de acá, de part-time, ayudándolos a desarrollar su página web. Entonces a la tarde tal vez la tenía un poco ocupada con eso. Entonces, bueno, a la mañana aprovechaba, por ahí me iba en bici. Era un pueblo chiquito, me manejaba todo en bici. Me iba en bici al supermercado, volvía, o me iba al gimnasio a la mañana y cuando volvía pasaba por el supermercado. Nada, volvía, me hacía el almuerzo y ahí ya después de comer empezaba a trabajar un rato con la compu. Depende, bueno, si no había ido a la mañana al gimnasio, ya después nosotros entrenamos a la tarde, a las 6 de la tarde. Si no había ido a la mañana al gimnasio, después por ahí a las 4:30, o sea, a la mañana la aprovechaba tal vez para hacer algo, de adelantar algunas cosas, y a las 4:30 me iba para el gimnasio y después directamente al entrenamiento. Y si no, si había ido a la mañana, bueno, seguía trabajando un rato hasta ya la hora del entrenamiento. Bueno, ahí entrenábamos 1 hora y media, 2, depende del día que nos tocaba. Y después nada, volver, hacerse algo para comer y ir a dormir. Y ahora, por ejemplo, que esto mucho lo hemos pasado y se pasa mucho tiempo en esto, entre temporada, cuando viste que en el fútbol esto se cambia mucho, tal vez de equipo, porque no es que firmás por un equipo y te hacen un contrato de 5 años. Generalmente No, es todo temporada a temporada. todos los años tenés que entrenarte por vos solo, capaz que estás 2 meses entrenándote, matándote, a ver si sale algo. ¿Cómo son ahora tu rutina ahora que en esta época donde estás buscando equipo, estás viendo ver dónde puedes ir? ¿Cómo te organizás? Bueno, acá la verdad primero estoy jugando, entrenando y compitiendo en un equipo acá amateur en Argentina, de una liga acá en Buenos Aires, que bueno, no es un equipo donde se juntan amigos a jugar el fin de semana, sino que es un equipo que entrenás 3 veces por semana y juegas los fines de semana, así que dentro de todo hay bastante buen nivel, e incluso en la liga hay algunos ex jugadores retirados jugando por ahí. Ex buenos jugadores, creo que en uno del equipo, ya no sé si sigue, pero jugó el Logro Fabián en un momento. Pablo Brandán jugó en otro equipo, que es un jugador que jugó la Champions, en el Steaua Bucarest. Digo, no, hay dentro de todo bastante buen nivel para mantenerse, que eso me sirve. Pero bueno, además de eso, intento siempre meter algún entrenamiento, 2 o 3 entrenamientos extras a la semana con algunos amigos arqueros que tengo, que están más o menos en la misma situación. Entonces,
Pues ahí nos levantamos temprano, ahora sí aprovechar, viste, porque cada uno tiene cosas para hacer en el día. Nos levantamos temprano y por ahí estamos a las 7:30, 8 de la mañana, en la cancha, en alguna cancha o en algún espacio donde podamos entrenar, entrenamos ahí alguna hora y media. Y después, bueno, cada uno se va a hacer lo que tiene que hacer del día. Yo ahora entre esto de las redes, estoy dedicándole un poco de tiempo a eso para hacerlo crecer un poco, esto del TikTok, y bueno, algunas cosas de trabajo también que hago, y bueno, y después nada, almorzar, bueno, todas las cosas que uno hace todos los días. Y a la tarde, 2 o 3 días por semana, a las 7, 7:30 de la tarde, entrenamos con este equipo que estoy entrenando. Así que por ese lado, bastante activo todavía. No tengo una rutina muy, muy armada, sino que depende un poco del día en cuanto a entrenamientos, ¿no? Pero, pero bueno, seguimos activos y este es un periodo entre temporadas que no tiene un nombre claro acá en español. Yo veo muchos youtubers o influencers, jugadores también, eh, que hablan inglés que le llaman off-season, que sería fuera de temporada la traducción, pero acá viste, es medio raro, no hay un nombre tan así. Pero bueno, es un periodo donde uno también tiene tiempo para aprovechar y seguir trabajando y mejorando en áreas que tal vez no puede trabajar tanto durante la temporada con el equipo. ¿Y cuántos emails llevas mandado en esta parte, en estos mesecitos que cinco? Y ahora aflojé un poco porque cerraron varias ligas, pero desde enero que me puse ahí hasta ahora habré mandado unos 250 mails. Tenía ahí por ahí la lista. Mandé bastantes y fue una entre temporadas un poco rara en cuanto a equipos, porque por un lado tuve mucho interés de equipos de tanto de Finlandia como de otras ligas, mucho más que el año pasado, seguro. Porque nada, la temporada pasada fue una temporada difícil para el equipo porque recién habíamos ascendido y todo, pero yo personalmente jugué muy bien. Entonces tengo un video, la verdad que o sea, muy lindo, con buenas jugadas. Y tuve mucho interés, es más, estuve cerca de cerrar algo en Alemania, en un equipo que estaba peleando el censo para reforzarse para la segunda parte de la temporada, que el último día de fichajes en Alemania se cayó. Yo pensé que ya estaba todo dado y se cayó porque dijeron, al final es más fácil traer un alemán que vive por acá y listo. Después, bueno, tuve alguna oportunidad en Rumania, en Italia, que un poco y en Islandia, que las tuve que rechazar, que no fue algo fácil, pero no es un poco lo que yo estaba esperando, lo que estaba buscando. Y bueno, y ahora esto de Finlandia, que les contaba un poco más profundo fuera de cámara, que tuve mucho interés de la liga que estoy buscando, que es la segunda, pero por el tema del conflicto entre Rusia y Ucrania, hay muchos sponsors, se han bajado de los equipos y eso, y la verdad que está complicado el tema de que te ayuden con el alojamiento y las cosas necesarias para llevarte allá. Entonces, bueno, eso todavía estamos en veremos con algunas de esas oportunidades, pero bueno, ahí andamos. ¿Y cómo el tema? Porque no han nombrado tema representante. ¿Te manejás? ¿Intentás que alguien te ayude o no? ¿Preferís hacerlo todo por tu cuenta? Sí, todavía no estoy con un representante, digamos, exclusivo, firmado, viste que muchas veces es eso, sino que hablo, así como contacto equipos, también contacto representantes, mucho por LinkedIn o por otros lados, a ver si me quieren ayudar a buscar algún equipo. Y tengo alguno que otro que hemos hablado, que me han intentado buscar algo o que estamos buscando algo, pero bueno, no estoy trabajando exclusivamente con uno hasta el momento que llegue a firmar algo con uno, si me dan alguna oportunidad, o todavía no ha salido nada muy concreto de ese lado, pero bueno, yo siempre soy partidario de la idea de que es mejor intentar todas las vías posibles para maximizar las chances bueno, de conseguir una oportunidad que te sirva. Y bueno, Jaime, si la gente te quiere seguir y ver los videos que subí en TikTok, además, si querés pasar la dirección o las diferentes redes donde estás, para que te echen un vistazo. Sí, me pueden buscar como Jaime Barceló en TikTok. Así aparece, así se llama el canal. Y lo mismo si de ahora empecé a subir un poco en base a esto de TikTok, que se hizo bastante grande. Ahora empecé, para expandir un poco el contenido que hago ahí, empecé a subir algo a YouTube, que tengo 4 videos así de formato largo. Pero bueno, tengo ahí unos videos armados que todavía hay más chicos, pero también, bueno, Jaime Barceló en todos lados. Y en Instagram es Jaime Barceló 13. Pero bueno, donde más comparto sí es en TikTok. ¿Te vamos a ver como así, tipo Kun Agüero, esa cosa o no?
Mira, hace un tiempo Streamer, ¿no? me daban ganas de armarme. El tema es que, bueno, me daban ganas de armarme. Hay tantas cosas, cuando uno empieza así hay tantas oportunidades. Pero me daban ganas de armarme un poco un canal de Twitch para tal vez comentar, viste, partidos que estén pasando en directo con la gente. Porque hice algunos vivos en TikTok y la verdad que la gente se sumó y muy copada y preguntaban y todo. Y está entretenido. Pero bueno, todavía no tuve el tiempo de ponerme y planearlo para hacer bien. Estoy más enfocado en esto de seguir creciendo el TikTok y ahora empezar a crecer esto con YouTube que empecé hace poquito. Bueno, entonces Jaime Barceló, ahí en las redes, en TikTok, en Instagram, imagino, en YouTube, así que lo pueden seguir. Y Jaime, te agradecemos mucho por tu tiempo, y la verdad que dale para adelante y ojalá que sigan llegando esas respuestas, esos emails y que te damos prontito ya en algún equipo. Bueno, ojalá que sí, gracias por la suerte, esperemos que así sea. Y gracias por tenerme acá, la verdad que estuvo entretenido, siempre me gusta y me entretiene un poco contar esto de cómo es esto que están haciendo ustedes, ¿no? De contar un poco cómo es el fútbol más modesto, como lo decían, para que la gente empiece a saber un poco más, porque la verdad que es algo que me di cuenta que la mayoría de gente no sabe mucho cómo funciona todo esto, así que creo que siempre está entretenido e interesante poder expandir un poco todo lo que es este mundo. Gracias, Jaime. Gracias a ustedes. Un placer. Te mandamos Un saludo grande. Hasta luego. Estás escuchando Palo Salva. Bueno, ahí pasaba Jaime Barceló desde Buenos Aires, así que bueno, nos contó su forma de intentar contactar con clubes, conseguir equipo, y bueno, así que más historia del fútbol, maestro Chaquín. Perseverancia, constancia y estrategia sobre lo que es salir adelante y buscarse la vida, ¿eh? Muy bueno la historia de Jaime. Y sí, Chaquín, viste que es así, encima en el fútbol maestro es temporada a temporada, viste, muchas veces es muy difícil que te dé, no sé, 2, 3 temporadas en un club, que ya de principio sepa, que tenga esa tranquilidad. Generalmente esto va temporada a temporada y como decía un ex compañero, dice, la renovación en los últimos 10 partidos. Lo que hiciste todo el año no importaba, ¿viste? En los últimos 10 partidos había que se jugaba la renovación, ¿viste? En los últimos 10 partidos había que romperla, esa era posta, ¿eh? Sí, porque viste que la memoria es corto plazo, entonces lo que hiciste antes, capaz que hiciste un temporadón, pero si los últimos 10, qué barro. Viste, eso también son pensamientos estratégicos, ¿no? Sí. Es así. Y bueno, si la gente quiere ver también un poco cómo es el día a día de un futbolista modesto en el ascenso, pueden seguir en las redes a Jaime Barceló, que él ahí sube videos a TikTok, a Instagram también, sobre cómo es su rutina y demás, para que también vean cómo es el fútbol modesto, desde adentro. Desde lo profundo de quienes lo hacen, obviamente, sin lugar a dudas, que siempre tendré ese claro afín y admiración a todos los que hacen esta parte del fútbol. Así que nada, excelente. Bueno, Choquín, pasó otro Palo Salva, como siempre la gente, dedo, siga, comente y nos vemos ya prontito. Exactamente, abrazo grande Mariano, ahí donde te encuentres, y abrazo grande a todas las personas, y ya saben, nos pueden encontrar en las diferentes redes sociales, o bien comunicarse para sugerencias, algún palo o lo que necesiten, estaremos ahí atentos, disponibles para intentar siempre mejorar. Un abrazo grande, Dios los bendiga y hasta la próxima, Corny. Hasta la próxima. Esperé tanto este partido y ya se terminó. Esto fue Palo Salva.